En los años 80, a partir de las conferencias Dewey, Rawls inicia un proceso de reelaboración de su teoría, tratando de hacerse cargo de las críticas de los comunitaristas. Según afirma, la serie de precisiones que entonces introduce no solo le permiten perfeccionar su concepto de la justicia, su teoría, sino también superar la serie de antinomias en las cuales se encontraba estancado este debate entre liberalismo y comunitarismo, que son en realidad las antinomias propias de toda la tradición de historia del pensamiento político, como son la oposición entre individuo y comunidad, entre opinión y verdad, entre lo particular y lo universal, entre el derecho y el bien, entre la libertad y la igualdad, etc. Lo que vamos a ver ahora es la serie de dispositivos argumentales que le permitirán a Rawls darle una apariencia de mayor consistencia a su teoría, cómo es que ese conjunto de antinomias se verían para él superadas en su planteo reciente. Bueno, esto no significa que tales antinomias fueran efectivamente superadas por él, sino solo que siguiendo la lógica de su argumento, estas ahora dejan de aparecer como tales. De todas formas, las mismas, como veremos, también se harán presentes en su discurso, revelando la existencia de ciertos puntos de fisuras que le son inherentes a su mismo argumento. La primera de las modificaciones que introduce en su teoría Rawls consiste en acotar su alcance. Según aclara ahora, la misma no es una doctrina moral, sino específicamente política. Podemos retomar aquí algo que plantea otro de los teóricos del comunitarismo, Michael Balzer. En Esferas de la Justicia, Balzer rechaza que se pueda hablar de una idea de justicia en general. Los principios de justicia, afirma, son siempre específicos a un determinado sistema de prácticas. No son los mismos los que rigen, por ejemplo, el comercio, la educación, la política. Estos varían junto con los tipos de bienes en cada caso involucrado. Rawls ahora retomaría ese mismo planteo afirmando que su teoría de la justicia sería relativa a una esfera particular, a un tipo de bienes que son los políticos. Y ello supone también, por ende, un concepto particular del sujeto. Ya no se trataría de una concepción metafísica genérica del sujeto, sino de un sujeto concebido en función de un rol específico, es decir, el sujeto en tanto que ciudadano. La segunda de las precisiones que introduce es que su teoría de la justicia no involucra valores genéricamente humanos que pretendan una aplicación universal. El ideal de justicia en que se funda su idea de justicia como equidad es, como afirman los comunitaristas, relativo siempre a un determinado tipo de comunidad. Más particularmente, su teoría dice que solo buscaría generalizar aquellos valores que son propios a una forma de sociedad dada, tal como se encuentran plasmados en sus instituciones nucleares, o sea, en su estructura básica, que es la democracia liberal, la cual habría alcanzado para él su mejor expresión en Estados Unidos. La teoría de la justicia de Rawls se postularía ahora como una suerte de glosa
a la Constitución norteamericana, tratando de explicitar lo que ya se encontraría implícito en ella y que constituirían los valores fundacionales de esa sociedad. Rawls desarrolla entonces el concepto de consenso solapado, que según afirma expresa mejor el sentido del carácter neutral, entre comillas, en términos valorativos de su concepto de justicia. La democracia liberal moderna, aunque se trata de una formación social particular, no adhiere a ninguna concepción del bien específica, sino que resulta compatible con una amplia gama, una amplia variedad de ellas. Solo se identifica con aquellos valores a las que todas las doctrinas razonables, según la llama, adhieren por definición, puesto que de lo contrario no serían tales para él. Es decir, constituiría una suerte de terreno común a todas ellas. Y esto nos lleva entonces a otra de las distinciones que introduce ahora entre lo racional y lo razonable. Lo racional es relativo siempre a un individuo y remite a aquellos bienes que éste busca realizar. Por ejemplo, es una actitud racional tratar de optimizar el propio beneficio. Lo razonable, en cambio, está orientado hacia lo colectivo, es decir, a la búsqueda de un consenso. Supone así argumentos que sean públicamente expresables y susceptibles de llegar a acuerdos. Y esto impone así la negociación entre bienes alternativos, privilegiando el criterio de razonabilidad y la búsqueda de consensos por sobre los demás bienes. La democracia liberal, en definitiva, solo excluye aquellas doctrinas que no responden a este principio de razonabilidad. Sería neutral en este sentido restringido, implícito en la idea de un consenso solapado. Este conjunto de redefiniciones resolverían así otro de los problemas que su formulación anterior dice que no alcanzaba a responder. Es el problema de la estabilidad. Esto es cómo lograr que esos principios de justicia sean aceptados socialmente, que encarnen en una forma de vida concreta. Para Rawls, en la medida en que los sujetos resultan razonables, que tienen una capacidad tal, no podrían rechazar tales principios justamente porque en tal caso, como vimos, dejarían de ser tales. La democracia liberal presupone ya la presencia de sujetos dotados de tal capacidad. De hecho, en el marco de la teoría rawlsiana, tal como fuera entonces replanteada en su libro Liberalismo Político, lo que llama la estabilidad, la posibilidad de que tal teoría de la justicia sea aceptada socialmente, se encuentra garantizado de antemano por el mismo hecho que sus principios fundamentales estarían tomados justamente de la misma sociedad a la que se dirige, que es la sociedad liberal norteamericana. Ella, según señala, no sería más que una explicitación de lo que se encuentra ya contenido en ella y constituyen sus valores fundacionales. En definitiva, estas redefiniciones le habrían permitido a Rawls superar las antinomias en las cuales se encontraba para él estancado el debate. Le permite reconciliar los términos opuestos como individuo, comunidad, opinión y verdad, lo particular y lo universal, el derecho y el bien, la libertad y la igualdad, etc. Bueno, a continuación entonces vamos a repasar lo que vimos hasta acá y observar algunos de los problemas que se pueden encontrar en la teoría de la justicia de Rawls y que en su intento de superarlos, la reformulación más reciente que realiza de ellos se termina en realidad siendo aún más manifiesto.